penduro coração. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy les traigo una nueva creepypasta, pero antes de empezar les envío saludos a estas personas que comentaron en el video anterior. Si tú también quieres ser saludado en los videos, solo tienes que hacer un comentario en el último video subido. La creepypasta de hoy es de manzana y cebollín, también que la edificación va a hacer a través de mi móvil, ya que no me encuentro en mi casa, pero igual quiero tratar de subir creepypastas todos los días al canal, así que bueno, ya informado todo, empecemos con esta creepypasta. Hola, mi nombre es Mauricio y ahora estoy grabando este video para informarles sobre un terrible tema. Actualmente estoy grabando este video antes de que me vaya a morir, ya que como habrán visto, a mi alrededor estoy dentro de mi casa ya, quemándose por todo el fuego que está a mi alrededor, pero como llegué a esto, a que mi casa se quemará y que otras cosas malas me pasarán recientemente, tal vez les parecerá ridículo los que les voy a contar, pero todo tiene una explicación a los acontecimientos. Era un 30 de octubre y junto a mis dos amigos estábamos comprando nuestros nuevos trajes, ya que al siguiente día era Halloween y íbamos a ir a una fiesta que nos habían invitado unos amigos. Fuimos a una tienda de disfraces, donde había muchas personas y también vendían muchos dulces. La mayoría de trajes eran para niños con una edad menor y los trajes que habían de nuestra talla no nos gustaba, entonces seguimos caminando para encontrar otra tienda de disfraces y al final pudimos encontrar una tienda. Lo raro era que en aquella tienda se veían muy empolvados en la suciedad. Mi amigo Joaquín había preguntado por un traje que estaba en una caja y de la nada el vendedor se acercó. El dueño de esa tienda tenía casi todo su cuerpo con cicatrices y tenía un aspecto muy espeluznante. El señor fue a traer el traje que quería Joaquín lentamente y cuando lo mostró a la luz se veía un líquido rojo. Diego se alarmó en ese momento y le preguntó al caballero en ese momento que si aquel líquido era sangre. El señor solo nos dijo que era un diminuto diseño para el traje y que no nos preocupara tan exageradamente. Nosotros juntos a mis amigos estábamos a punto de decir que nos íbamos a ir hacia otro local de trajes, pero el señor con un tono más confiado nos había preguntado para qué se quieren vestir con trajes. Yo le dije que era una fiesta que iba a organizar un amigo de la secundaria y que esa fiesta era mañana en la noche. Aquel señor nos miró con una sonrisa y nos dijo: vístanse con mis trajes y van a sorprender a todos sus amigos. Nosotros estábamos pensando mucho comprar aquel traje hasta que al final le dimos la razón al señor. Yo había visto dos trajes más para comprarme y a Diego, así que tampoco dudé mucho en comprarlos. Antes de que nos fuéramos el señor nos había pasado un disco viejo que encima de él decía Do Not Sleep. Yo le pregunté al señor el de que por qué nos había pasado ese disco y solo dijo que era para que lo pusiéramos. Según él me dijo que no lo pusiera después de las 12 de la noche ya que pasarían eventos muy extraños. Nosotros nos sentíamos muy incómodos en ese momento ya que el señor solo decía Do Not Sleep. Nos fuimos de ese lugar y junto a mis amigos empezamos a dirigirnos a otras tiendas para comprar dulces. Una se estaba atardeciendo, así que yo y mis amigos nos despedimos. Yo había llamado a un radio taxi para que me viniera a buscar, pero curiosamente aquel taxista nunca llegó. Mi casa quedaba muy lejos por donde yo estaba, pero no me quedó de otra que caminar hasta que yo llegase. Mientras caminaba estaba viendo la textura del traje que había comprado y también comiendo algunos dulces. Cuando caminaba sentía una sensación extraña y se puso más extraño cuando miraba hacia atrás de mi persona.
Me quedé quieto por un breve momento ya que sentí que un brazo estaba tocando mi espalda y la vez golpeándola, me di la vuelta hacia atrás para ver quién era y una vez hecho eso me di cuenta que atrás mío solo había un niño. Yo le pregunté al niño de que por qué estaba en la calle solo por esas horas de la noche y él solo no me respondía. Iba a sacar mi teléfono para llamar a la policía y que se encargue del niño, pero por error saqué el disco viejo. El niño, una vez visto el disco, se había preocupado mucho y de un instante me había quitado el disco que el anciano me dio. Yo por un pequeño momento me había quedado muy sorprendido por la agilidad del niño, pero luego le pedí que me lo devolviera. El muchacho solo estaba con el disco observándolo detalladamente y luego de un momento lo lanzó hacia el suelo. Curiosamente el disco no se rompió y apenas estaba en el suelo el niño volvió a lanzarlo fuertemente al suelo, pero no funcionó. Después de varios intentos fallidos del de no haberlo conseguido, el niño solo me devolvió el disco y luego de haberme devuelto aquel objeto él me había dicho que tuviera mucho cuidado. Yo le había dicho que mejor se fuera hacia su casa ya que era muy tarde y además estar a esas horas de la noche es malo. El niño me dijo que estaba buscando a su madre y también me comentó que llevaba mucho tiempo buscando por las calles. De un momento a otro me había quedado dormido en el suelo y una vez que me desperté me di cuenta que el niño ya no estaba muy cansado en ese momento, así que solo me levanté del suelo y me dirigí nuevamente hacia el camino de mi casa. Cuando llegué a mi casa me di cuenta que afuera me estaba esperando mi padre y también alrededor estaban mis vecinos. Yo me acerqué rápido y lo primero que hice fue disculparme con mis padres ya que había llegado muy tarde a mi vivienda. Mi padre solo me dijo que entrara hacia la casa y que ya dentro hablara con mi madre sobre el porno. Me quedó otra forma de hacerle caso a mi padre y una vez que entré a mi casa me había dado cuenta de un detalle. Mi madre estaba junto a mi vecina charlando sobre unos temas muy fuertes y luego las dos se pusieron a llorar intensamente. Yo vi que mi madre estaba consolando a mi vecina, así que solo me dispuse a subir las escaleras para después ir a mi cuarto. Ya estando en mi habitación lo primero que hice fue tirarme en mi cama y luego de eso me puse a escuchar música en mi celular. Estaba un buen rato tirado en la cama escuchando música y después de un momento a otro recordé que tenía los trajes viejos. Me levanté de mi dormitorio y abrí mi mochila para sacar los trajes viejos que había comprado a aquel señor para la fiesta de Halloween. Luego de haber visto por un largo tiempo los trajes, me había dispuesto a volver a guardarlos, pero de la nada un objeto descendió. Miré hacia el suelo para saber qué objeto se había caído al suelo y una vez que me agaché para recogerlo me percaté que era un disco. Una vez que me levanté junto al disco, empecé a usar un paño para limpiarlo y después de eso comencé a buscar un reproductor de DVD. Me llevó mucho tiempo buscarlo ya que con esto de la piratería ya no usaba mucho el reproductor de vídeos para ver mis películas. Luego de encontrar el reproductor de DVD, me había percatado que estaba demasiado sucio y que algunos cables de esta estaban rotos. Me demoré alrededor de 30 minutos en arreglar el objeto y una vez que ya estaba reparado me dirigía hacia mi televisor para conectar el reproductor de vídeos y ya conectado saqué el disco que tenía en mi bolsillo para reproducirlo. Lo que pasó después de colocar el disco al DVD fue muy raro ya que mi televisor empezó a tener fallas y luego de un momento se apagó. Pensé que era un error del propio televisor, así que intenté repararlo, pero la cosa solo empeoró y el televisor empezó a hacer un sonido. Cada vez que retocaba los cables de mi televisor, este hacía un sonido inquietante y cada vez era más fuerte hasta que se detuvo de hacerlo. Me dolían un poco el oído después de aquel sonido, pero solo lo ignoré pensando que era un insignificante
insignificante pulso que tenía en ese sector. De la nada en la pantalla del televisor se mostró un fondo oscuro y posterior a eso solo había aparecido un cuadro de color desfigurado. Abajo de aquel cuadro estaba escrito un nombre que decía alucinación y luego de eso el fondo cambió al de una de caricatura. Al principio no sabía cuál serie era, pero después de una caricatura que se llamaba Manzana y Cebollín, dudé un poco en poner ese episodio, pero no tenía nada que hacer en ese instante, así que solo apreté el botón de ver episodio ahora. Lo que pasó a continuación fue que empezó a dar la intro de la serie, pero no se escuchaba nada y posterior a eso estaba Manzana feliz. Creo que estaba repartiendo invitaciones para una supuesta fiesta que estaba organizando y luego de un eso Hamburguesa lo detuvo. Manzana con la cara de inocente y también con un poco de miedo le había cedido una invitación a Hamburguesa si es que quería asistir, pero aquel personaje solo se había empezado a reír de la invitación de Manzana y luego de eso lo había arrugado para después botarlo. Hamburguesa le había dicho Manzana deja de hacer estupideces y luego de eso moviendo sus manos habría llamado a unas personas. Manzana se había enojado mucho con ella que habría botado su invitación y solo le había dicho que si no quería ir que no fuese nomás. Después de eso Manzana se había agachado para recoger un golpe en su abdominal. Manzana habría levantado su cabeza y se había dado cuenta que su supuesto amigo Hamburguesa fue quien le había apuñalado. Después de que Manzana se levantase rápidamente, le había dado un golpe en toda la cara al amigo que le había dado aquel golpe fuerte. A Hamburguesa le empezó a salir mucho líquido rojo por sus fosas nasales y luego de que Manzana viera eso le pidió perdón, pero su amigo ya enojado había ordenado a sus hombres a darle una golpiza al protagonista y Manzana solo empezó a correr. Después de eso se presentó una escena donde salía Manzana corriendo de 4 sujetos y posterior a eso se había tropezado. La escena se estaba enfocando desde lejos para visualizar cómo esos 4 sujetos le estaban dando una golpiza al amigo de Cebollín, hasta que finalizó con Manzana tirado en el suelo, llorando mientras esos sujetos lo pateaban en casi todas las partes de su cuerpo. Luego de eso se empezó a transmitir un clip, en donde salía Manzana saliendo de lo que parecía un hospital abandonado y en mal estado, pero las heridas que le habían hecho, sino que fue a visitar a alguien muy cercano al protagonista. En el televisor se mostraba a Manzana caminando hacia su departamento con el ambiente de la ciudad muy depresivo y sucio. Después de unos segundos Manzana se estaba mojando completamente ya que comenzó a llover muy fuerte en la ciudad. Pero pasó algo extraño porque de la nada el episodio se quedó en un color negro y posterior a eso a mi televisor le empezó a salir humo. Intenté hacer que mi televisor dejara de tirar mucho humo en mi habitación y luego de que abriera la ventana se empezó a ir el humo. Pensé que eso sería todo, pero nuevamente empecé a escuchar un ruido que cada vez se hacía más y siguiente a eso alguien golpeaba. Me giré hacia atrás para ver si tocaban mi puerta y efectivamente mi padre estaba golpeando la puerta diciendo que apagara ese sonido. El televisor seguía haciendo ese sonido, así que no tuve más remedio que botarlo desde el segundo piso de mi casa y luego abrí la puerta. Una vez que mi padre el por qué estaba ese sonido y también lo del humo en mi habitación, yo le dije que había tenido un problema con el televisor y que después lo tuve que tirar desde mi habitación porque el ruido seguía ahí. Mi padre solo me dijo que mañana íbamos a tener que conversar de lo sucedido y que ahora me fuera a dormir porque había llegado tarde. Yo le dije que me iba a ir a acostar a mi cama y una vez que mi papá se fue de la habitación me dirigí hacia mi reproductor para sacar el disco, pero una vez que apreté el botón de extraer vi como el reproductor hacía sonidos extraños y posterior a eso empezó a soltar líquido
rojo. Después de 2 minutos el disco salió del reproductor de vídeos y me di cuenta que estaba llena de sangre, así que tenía que limpiarlo. Para mi mala fortuna, en mi pieza no tenía nada para limpiar el disco, así que no tuve de otra más que bajar las escaleras para ir a la cocina. Una vez estando en la cocina me fui directamente hacia el lavamanos. La sangre se largara de ahí, pero la sangre no se iba muy rápido con el agua, así que tuve que también limpiarlo con mis manos para que se fuera el líquido rojo. Después de unos 5 minutos, cuando la sangre ya se había ido del disco, pude observar cómo el objeto tenía algo escrito por detrás. Lo que decía esa frase era "Do not fall asleep", que traducido al español sería "no te duermas", y luego de eso un sonido se percibía. El ruido era parecido al de una caja musical, pero ese sonido provenía en el patio de mi casa, y una vez que salí vi una caja musical. Aquel objeto estaba muy manchado con barro, así que me agaché para ver más de cerca, y una vez que el sonido estaba por finalizar, me di cuenta que entre las cercas había un sujeto escondido por las sombras, y posterior a eso le dije gritando que se alejara de mi casa, pero la caja había terminado de girar la cuerda, y de la nada el objeto empezó a sacar un humo de color muy verdoso en el suelo mientras veía como aquella sombra se acercaba hacia mí, y junto al humo no paraba de reírse a carcajadas. Más adelante, cuando me desperté, me sentía muy mareado, así que entré a mi casa y me dirigí al baño para mojarme el rostro. De la nada empecé a vomitar fuertemente hacia el lavamanos, y después de que terminara de trasbocar me fui a sentar a una silla. Mi padre se había sentado junto a mí para conversar conmigo y me dijo el de por qué me había ido a dormir al patio de la del domicilio. Yo le dije que solo había bajado para limpiar un disco que estaba sucio, y que cuando terminé de limpiarlo sucedía que se percibía un ruido. Hasta ese punto mi papá me detuvo diciendo que tenía que irse a trabajar y que mejor dejáramos la conversación hasta más tarde. Igualmente yo entendía que mi papá tenía que irse al trabajo, ya que en la noche de ayer me había quedado dormido hasta muy tarde. Posterior a eso me fui directamente hacia mi habitación para revisar si el reproductor aún seguía manchado con que cuando entré a mi pieza me percaté que todo estaba limpio, y además de que el reproductor de vídeos aún funcionaba. En ese momento tuve una sensación extraña dentro de mi cabeza, así que decidí ducharme para después secarme y cambiarme de ropa. Mientras me cambiaba de ropa estaba mirando la ventana y a la vez pensando en todos los sucesos que me había pasado recientemente. Me quedé como 20 minutos pensando en ello, así que decidí no darle más vueltas en el asunto y ir rápidamente donde mis amigos. Una vez que me despedí de mi madre, me puse a andar en bicicleta para dirigirme hacia la casa de mis amigos, también para conversar. Ya llegado a la casa de Joaquín, le había contado todo lo que me había sucedido en la noche, y una vez dicho eso decidimos esperar a Diego. Mientras esperábamos a nuestro amigo nos pusimos a jugar un rato el Mario Kart en la Nintendo Switch que tenía Joaquín en su cuarto. Después de 30 minutos nos dimos cuenta que alguien estaba golpeando la puerta, y una vez que la abrimos vimos a Diego tirado. De Diego se veía muy grave, y una vez que lo acostamos nos dimos cuenta que tenía sangre, su rostro tenía mucha sangre, también tenía muchos moretones en la espalda, y una vez que limpiamos su rostro lo dejamos descansar. Después de una hora Diego se había levantado y se dirigió hacia nosotros para contarnos lo que le había pasado mientras caminaba. Él me había comentado que mientras caminaba unos sujetos le estaban siguiendo por detrás y que intentó alejarse de esas personas. Por el miedo que Diego tenía había decidido esconderse adentro de un balde de basura y quedarse ahí hasta que él se sintiera con seguridad. Se quedó alrededor de 20 minutos en ese balde, pero para su mala fortuna aquellos sujetos patearon ese basurero y lo encontraron a él. Posterior a eso los sujetos le empezaron a dar muchos golpes bruscos a Diego, y luego de eso lo habían dejado tirado en el suelo. Lo que le había pasado a Diego
fue muy parecido a lo que le pasó a Manzana en esa cinta extraña, pero solo lo dejé como una sincronía. Ya eran las 5 de mis amigos que ya faltaba poco para ir a la fiesta y que teníamos que disfrazarnos. Ellos se quedaron un tanto preocupados, pero yo solo les dije que tratáramos de olvidar los acontecimientos que nos habían pasado. Me había costado un poco convencer a mis amigos, pero lo había conseguido y ya nos habíamos ido a mi casa para disfrazarnos. Mis amigos ya se habían disfrazado y también pintado la cara de un color blanco-negro, pero yo me estaba demorando en cambiarme, me estaba tardando demasiado porque mi disfraz era muy estrecho, así que solo les dije a mis amigos que por mientras se fueran sin mí. Después de 10 minutos ya me había puesto el traje y me dispuse rápidamente a maquillarme el rostro de color blanco con negro. Estaba bajando las escaleras para abrir la puerta y una vez abierta me di cuenta que ya era de noche, lo cual no tenía nada de sentido. Saqué mi teléfono para ver la hora y una vez que la vi me puse a caminar hacia la casa en donde se iba a celebrar la festividad. Mientras estaba caminando miré hacia al lado, me di cuenta que era un niño perdido. Al mirarlo más detalladamente me di cuenta que era el mismo niño que me había encontrado la otra noche cuando estaba en la calle. Yo le pregunté el por qué estaba de nuevo en la calle y el niño solo me dijo que estaba buscando a su madre para poder irse a descansar. Vi que se sentía muy cansado, así que le empecé a acariciar la cabeza y luego de eso ambos tomados de la mano empezamos a caminar. Una vez que llegué al lugar en donde se iba a celebrar la fiesta, el niño empezó a tiritar mucho y me dijo que nos fuéramos de esa casa. Yo le iba a preguntar el por qué quería que nos fuéramos de ahí, pero justo en ese momento había venido mis dos amigos a saludarme. Cuando saludé a mis amigos me di cuenta que el niño ya no estaba conmigo y después de eso entré a la casa para ver la gran festividad. Una vez que entré a la casa era todo una locura, habían muchas luces que cambiaban de estaba muy fuerte. Estaba un buen rato escuchando la música con mis amigos y después de eso unas chicas nos habían invitado a bailar en la sala principal. La estábamos pasando muy bien hasta que un señor estaba bajando de las escaleras con un saco demasiado grande y un poco ancho. Yo había visto que aquel señor se dirigía al patio de la casa, así que me fui a la cocina para ver qué es lo que estaba haciendo ese señor. Cuando ya estaba en la cocina me di cuenta que estaba cavando. Me estaba fijando qué era lo que estaba adentro en el saco, pero después de que el señor terminara de cavar empezó a cargar el saco. Luego de eso apareció una persona del lado izquierdo del patio y después de mirarlo muchas veces me di cuenta que sí lo conocía. Esa persona extraña era el mismo señor que nos había vendido los trajes para venir al evento de Halloween en el mediodía de ayer. Posterior a eso ambas personas estaban cavando hacia abajo rápido y después de eso metieron ese saco adentro de ese hoyo profundo y donde habían dejado muchos vasos para tomar, y luego de que me tomara esos tragos me sentí muy mal. De un momento a otro me sentía muy mareado, entonces me fui donde mis amigos para contarles lo que había visto en la cocina. Recuerdo que estaba muy mareado y estaba hablando muy rápido, tanto que mis amigos me llevaron al sofá que estaba en la esquina. Diego me estaba diciendo que me estaba comportando como un imbécil, pero yo en ese momento estaba demasiado descompuesto. Empecé a gritar muy fuerte la palabra cadáver, solo repetía hay un cadáver en la tierra, mientras apuntaba a la cocina de al fondo. Durante 6 minutos todos los invitados de la fiesta nos quedaron viendo a mí y a mis amigos un tanto preocupado por lo que yo decía. Al instante Joaquín estaba tranquilizando a las personas, diciendo que me había tomado unos tragos de más y que no pasaba nada. Después de que mi amigo dijera eso la fiesta siguió continuando. Mis amigos me dejaron acostado en el sillón y me dijeron que descansara un poco hasta que, más adelante me había quedado dormido, pero recuerdo que me había despertado pero no había ninguna persona y era la misma casa.
casa. Lo extraño era que la casa estaba en un color azul con negro, y posterior a eso escucho la voz de un niño que estaba llorando. Me di cuenta que aquellas lágrimas provenían del segundo piso de la casa, así que con mucho cuidado estaba subiendo las escaleras. Cuando ya estaba en el piso de arriba solo se podía ver una luz azul, la cual era de un televisor que estaba en el último cuarto de la casa. Me estaba dirigiendo lentamente hacia ese cuarto, y una vez que había llegado me di cuenta que estaba un niño enfrente del televisor. Me acerqué al niño para consolarlo, pero al parecer no sentía mi presencia, y cuando vi su rostro me percaté que yo sí lo conocía. Era el mismo niño que me había encontrado en la calle de noche, y lo más curioso era que estaba viendo la serie de Manzana y Cebollín. Me senté junto a él para ver el episodio de aquella serie. Al parecer salía Manzana en su habitación. De la nada se empezó a reír como loco, y mientras se reía en la pantalla del televisor se empezaron a mostrar muchos asesinatos. En ese momento me di cuenta que aquel capítulo de Manzana y Cebollín estaba inspirada en la historia de un asesino serial. En ese momento un miedo profundo se apoderó de mi cuerpo, así que salí de esa habitación y me dirigí hacia el baño de al frente. Estaba muy nervioso en el lavamanos, sentía como mi corazón estaba palpitando muy rápido, así que tomé 2 vasos de agua, me miré hacia el espejo y de repente empiezo a llorar con lágrimas de color negra. Intenté dejar de llorar, pero algo me lo impedía. De la nada en el mismo espejo podía ver el rostro del niño y me fijé que estaba llorando. Luego de eso una persona estaba detrás de él. Lo que pasó después fue muy cruel, pues aquella persona estaba ahogando al niño en la tina de la bañera mientras el niño gritaba. Cuando aquel caballero se había ido del baño fui a mirar la tina, mis brazos intenté sacarlo de la tina, no estaba encontrando el cuerpo, así que me tuve que meter a aquella bañera y esta vez con mis 2 brazos agarré a aquel niño ahogado, le estaba acariciando su rostro y cuando le hice eso él estaba sonriendo para posteriormente llorar muchas lágrimas negras. Al instante yo también empecé a llorar el líquido negro hasta dejar el agua de la bañera de color oscuro y percatarme de algo raro. Mientras estaba llorando, con lo poco que podía ver era que entre medio de la puerta y la pared se podía ver a aquel señor riéndose. De la nada me desperté de aquel sueño y lo primero que hice fue irme hacia el baño para lavarme el rostro porque aún tenía sueño. Mientras me mojaba la cara también me estaba viendo en el espejo y posterior a eso me quedé viendo mi rostro por varios minutos, hasta que una criatura extraña se había aparecido en el espejo de aquel baño y luego de eso empezó a copiar todos mis movimientos. Me dio un gran susto cuando en el espejo se reflejaba a la piel quemada y con mucho incendio. Después de ver aquella atrocidad me fui corriendo de ese baño para irme donde estaban mis amigos, pero de la nada la luz se había ido, todo estaba oscuro en la casa y solo escuchaba a las personas pidiendo explicaciones por el corte de luz que se había producido. Mientras todos discutían, de pronto se había escuchado en toda la casa una risa muy escalofriante y luego de eso todos se preocuparon. Las personas estaban locas y de repente todos se empezaron a mover, algunos estaban buscando una salida muy desesperadamente. Me había encontrado con Joaquín en el 5º cuarto del primer piso y rápidamente le había preguntado que en dónde estaba Diego. Él me había respondido que se había ido con unos amigos al 2º piso y que eso había sido como hace unas 2 horas. Como última pregunta le había dicho que por cuánto tiempo me había quedado dormido y él me dijo como por 2 horas y media. Inesperadamente una chica empezó a gritar desconsoladamente, así que yo y 6 personas fuimos al 2º piso para ver a la chica y apenas la encendí vi que la chica estaba en el 3er cuarto, pero ella estaba en el suelo llorando. Me acerqué a ese cuarto para levantarla y apenas hice eso ella me abrazó inmediatamente para después irse para el primer piso. Entré al cuarto para ver qué era lo
lo que había espantado a esa chica y me encontré con unos 4 cadáveres que estaban en el suelo. Me había asustado tanto que cuando quería salir de aquella habitación me había tropezado con un brazo que estaba en el suelo. Me levanté rápidamente para después ver el cadáver de mi propio amigo con la cabeza decapitada y posterior de eso salí del cuarto. Apenas salí cerré muy fuerte la puerta para después sentir muy fuerte los latidos de mi corazón y después de eso vino Joaquín. Él me había preguntado qué era lo que había visto y yo con la voz tiritando le había dicho que en esa habitación estaba un cadáver. Joaquín me había dicho que cuál cadáver había visto y yo le había dicho que el de Diego. Luego de eso todos entraron a la habitación. Yo seguía muerte de mi amigo y minutos después salió Joaquín de la sala para tratar de consolarme. Mi amigo me preguntó que le explicara las cosas extrañas que me habían pasado, así que reuní a todas las personas y les conté. Les había mencionado que un señor nos había dado un objeto que se supone decía no duermas. Hasta llegar al final de los hechos, un chico que se llamaba David había dicho que una de las formas de salir de la casa era que fuéramos al patio del piso de abajo. De la nada en el primer piso se empezó a escuchar el sonido de una caja musical, así que todos nos empezamos a quedar callados. Cuando la caja dejó de hacer aquel sonido, se empezó a oír una muy escalofriante risa que provenía del primer piso de la vivienda. Entre todos nosotros habían 10 personas que estábamos en la casa, así que un grupo de 4 chicos decidieron bajar a investigar. Yo junto a Joaquín acompañamos a las 3 chicas al último cuarto del segundo piso para que se quedaran ahí y que tuvieran calma. Una vez pusimos a bajar las escaleras para ver si los otros chicos se encontraban bien. Estábamos caminando por los pasillos lentamente para después encontrarnos con 2 de ellos que estaban investigando en un cuarto. Yo les había preguntado que en dónde estaban los otros 2 chicos y Antonio nos había dicho que se habían separado para buscar mejor. De repente Paulo, al abrir una caja metálica media oxidada, se había encontrado con una chica toda doblada con los ojos blancos. Todos nos llevamos un gran susto para después escuchar de nuevo una carcajada que parecía el de un payaso. Entre todos nos tranquilizamos y estábamos todos de acuerdo que el ser que estaba gritando en la casa es un peligroso psicópata. Una vez que ya habíamos investigado en esa pieza, habíamos devuelto todos los documentos y objetos a su debido lugar. Cerramos la puerta de la habitación y nos dimos cuenta que en el fondo del pasillo se veía una sombra de un señor junto a una niña. De pronto ambos empezaron a cantar una música extraña hasta que el señor empezó a ahorcar a aquella niña pequeña hasta matarla. Era el único que quedaba un poco de luz. Nos daba mucho miedo ir para allá ya que ahí estaba el señor. Mi amigo junto a Paulo se estaban acercando a ese lugar. Yo les decía que regresaran en donde estábamos y que no fueran hacia allá, pero era demasiado tarde. Ellos ya se habían ido hacia allá y cuando trataba de verlos la mínima luz que estaba ya se había ido. Después de 10 minutos esperando me di cuenta que los chicos no regresaban. Mientras me acercaba la luz había regresado. En ese pasillo habían una mesa con 2 sillas en las que estaban sentados los 2 chicos que se habían separado de los otros niños. Ambos estaban sentados con la cabeza hacia arriba y en sus ojos tenían pintado una cruz muy grande de color burdeo sangre. Apenas vi eso y me puse a correr rápidamente hacia donde estaba Antonio para decirle que nos fuéramos porque no era seguro. Nos fuimos corriendo hacia el segundo piso para ir cuidadosamente donde estaban las chicas para decirle a todos lo que había visto. Mientras nos acercábamos a lo lejos llevamos otra ronda de taza de té. Luego de que aquel sujeto dijera eso no se escuchaba a nadie que le respondiera y posterior a eso el mismo
mismo señor se respondía. Asomé mi cabeza para ver más a fondo el lugar y me di cuenta que las 3 chicas estaban sentadas en una silla pero todas muertas. Al parecer ese psicópata estaba jugando con ellas, pero lo extraño era que tenía el traje muy sucio con el cabello muy oscuro y largo. Me alejé de esa habitación para sentarme en el suelo y decirle a Antonio que tal vez nos salgamos de esta mala situación. Le dije que había encontrado a los otros chicos muertos en la mesa de abajo, también de que probablemente Joaquín esté muerto. Él solo se empezó a reír a carcajadas, no me respondía nada, solo se reía, y luego de eso se había quedado tirado en el suelo en silencio. Sin darme cuenta, al lado derecho alguien me había dicho buena sinceridad. Me volteó hacia al lado y veo que era ese señor. Estábamos cara a cara, su rostro era todo blanco y su boca estaba llena de líquido rojo. Nos miramos por más de 2 minutos, me temblaba mucho el pulso y de repente de la boca de aquel sujeto empezó a sangrar muchísimo. Él se tapó rápidamente la boca con sus 2 brazos para después reírse, y una vez que terminó de burlarse me dijo por favor perdón. Yo estaba muy asustado en ese momento y le dije con mucho tartamudeo el que, por qué había matado a esas personas de la fiesta. Él solo me sonrió con la boca abierta. Pude observar que todos sus dientes eran metálicos y de colores totalmente de mucha oscuridad. Él abrió su boca para que después saliera mucho humo oscuro y que al respirarlo me había quedado dormido por un largo tiempo. Aquí termina mi historia. Ahora estoy dentro de la casa que se está quedando rápidamente, al menos allá arriba estaré acompañado. Bueno gente, espero que les haya gustado mucho el vídeo y también aprovecho de decirles perdón por no haber subido video XD. La verdad es que he estado jugando mucho el Free Fire y también que he estado más constante. Abajo en la descripción les dejaré el link del canal de TikTok de mi primo, y si les gusta su contenido pues se agradece que lo sigan. Bueno, esto ha sido todo, realmente estaba muy ansioso por subir este video y ya que por fin lo terminé, espero que les haya gustado mucho. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.